pastora Luz Amparo. Bella Vista Estéreo suena 103.6. Testimonios de esperanza, fe brillando en el alma, voceros de su gracia, amor guiando los días. Somos testigos de Cristo, en la radio La Verdad, 103.6, con amor y dignidad. Con la voz de la pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, de que no se desvanece. La Iglesia Cristiana Casa de Oración Destellos de Amor presenta su programa Somos Testigos de Cristo, con la pastora Luz Amparo Alzate, en Bellavista Estéreo 103.6 FM. La pastora, la esperanza nos sonríe. Dios presente en el aire, que no se desvanece. Oh, somos testigos de Cristo. Buenos días, tengan todos ustedes, amigos oyentes, televidentes, hermanos, que están conectaditos hoy aquí en su emisora Bellavista Estéreo. Este es un gozo, una alegría poder compartir con ustedes este momento maravilloso, sabiendo que es por la misericordia y la gracia de Cristo de que estamos aquí en esta mañana, en esta emisora, dándole gracias al Dios eterno, el de los cielos, el que vive y reina por los siglos de los siglos, porque ha tenido misericordia y nos ha dado un día más de existencia, para que glorifiquemos, exaltemos y nos pongamos a paz con Él, y así poder estar con Él una eternidad, cuando sea el momento que Él determine, ya sea que nos llame a su presencia o que Él venga por su iglesia. Esto es maravilloso. Queremos saludar también a nuestro hermano John Gámez, a la pastora Luz Amparo Alzate, al pastor William Fuentes, y le habla su hermano y siervo en Jesucristo, Adolfo Duarte, de la iglesia Casa de Oración Destellos de Amor, donde están nuestros pastores William Fuentes y la pastora Luz Amparo Alzate. Queremos decirle a nuestros oyentes, por favor, que estamos, ya saben ellos que estamos conectados por las redes sociales y que pueden comunicarse o enviar los links a cada uno de los amigos, oyentes, compañeros, familiares, a Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, www.bellavistaestereo.com y por la emisora 103.6 FM Estéreo. Sabemos que estamos aquí en esta mañana dándole la gracia, la gloria, la honra y la alabanza a Cristo, nuestro único Salvador, el que nos limpió con su sangre, nos dio vida y vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a orar para colocar este servicio en las manos de Cristo y darle gracias por cada uno de los oyentes, televidentes, amigos, hermanos que están conectaditos hoy en este servicio maravilloso. Padre, gracias te doy, amado Rey, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Tu palabra lo dice, que si nosotros estamos haciendo lo que tú nos ordenaste hacer, tú estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Y aquí estamos predicando tu palabra, tu evangelio. Queremos decirte, amado Rey de Gloria, que nos ayudes, que el Espíritu Santo esté con nosotros en este lugar, que sea Él el que tome la vocería y hable y nosotros simplemente seamos ese barro que usted usa para su gloria y honra, Padre. De la misma manera pido al Dios eterno que sea llenando los corazones de todos los oyentes que están aquí en otros países, para que reciban también lo que usted tiene para ellos hoy y el corazón sea abierto y su mente y puedan entender lo que usted trae para ellos en el día de hoy. Los bendigo a cada uno de ellos y pido al Dios Altísimo que derrame sobre ellos su gracia, su paz y su amor. Hoy damos gracias al Señor por un día más de vida y bendecimos, Señor, su nombre que es sobre todo nombre, y nos ponemos en tus manos en este servicio
para que usted haga su voluntad y nosotros nos anulamos a ella. Hoy queremos decirle, amado Señor, que tú eres el Rey de Reyes y el que manda en todo, y que aquí estamos para obedecer y cumplir lo que usted nos ordena. En Cristo Jesús, eterno Dios de gloria, Padre Celestial, hemos orado. Amén y amén. Bueno, hoy estamos aquí en esta mañana dándole gracias al Señor, colocando este servicio en las manos de Cristo y iniciando esta mañana maravillosa que Dios nos regaló. Y vamos a ir a un libro muy común del Pentateuco, Números 9:23. Números 9:23. Y dice así, leo la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Amén. Dice: al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Qué maravilloso es este pasaje, porque nos está mostrando que este pueblo, al mandato, cuando estaba en el desierto y caminando, cuando Jehová ordenaba levantar el tabernáculo y caminar, ellos caminaban. Pero cuando decía paren, ellos paraban, sujetos a la orden del Señor por medio de Moisés. Porque Jehová hablaba a través de Moisés. Allá les hablaba a través de Moisés. Hoy nos habla a través de Cristo por medio de su palabra y del Espíritu Santo que nos la revela y nos la muestra. Hoy el que nos dice avance, aguante y siga es el Espíritu Santo de Dios, que a través de su palabra nos muestra las cosas que tenemos que hacer y hacer. El problema es que no queremos hacerle caso, ni mucho menos leer la Biblia, porque da tristeza que los mismos cristianos, personas que llevan ya tiempo, y uno le pregunta ¿cuántas veces se ha leído la Biblia? Ni una. Ni una. Yo no sé a qué Cristo siguen, porque si yo sigo a Cristo, mi deber es conocerlo a Él, y la manera de yo conocer a Cristo es leyendo su palabra. Pero dicen que lo aman, no sé cuál es el amor que tienen. Que lo siguen, no sé cómo lo seguirán. Pero realmente, si uno le pregunta y no leen la palabra, no sé a cuál Cristo seguirán, porque yo sigo a Cristo por medio de su palabra, que me lo muestra y me da todas las características de Él, para que yo sea ese seguidor, ese discípulo, como Él ordena en su palabra. Y vamos entonces aquí a mirar, y dice, obediencia. Una de las cosas que nosotros le fallamos a Cristo. No somos obedientes, y ese es el pecado principal de nosotros, la humanidad. Ayer hablábamos en el tema que yo también, pues por la gracia y misericordia del Señor me dio, que es el que manda en todo es Cristo, que el pecado más grande que hay en la humanidad no es el matar, robar, no, es la desobediencia a la palabra del Señor, la desobediencia a Cristo. Porque cuando somos obedientes y nos sometemos a esta palabra y vivimos para Cristo, no matamos, no robamos, no asesinamos, no hurtamos, no violamos, no cometemos adulterio y todo lo demás que nosotros hacemos, no mentimos, no murmuramos, no juzgamos, no condenamos. Pero cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón y no conocemos a Cristo por medio de esta palabra, entonces el que manda es otro. Y entonces tenemos un ídolo que nos organiza nuestra vida y nos ordena qué debemos de hacer. Por eso Pablo decía, ayer lo decía también, ya Pablo decía con autoridad, ya no mando yo, porque anteriormente él creía mandar y hacer, pero no era él. Era su idolatría que tenía en la religiosidad, pero cuando llega acá y a Cristo y se le revela a Cristo y le cambia el corazón y le quita el espíritu de él y le pone uno nuevo y nace y es una nueva criatura, entonces dice él, ya no mando yo. ¿Quién mandaba? Cristo, porque Cristo moraba en su corazón.
Entonces, todos los ídolos de Pablo salieron y quedó el único dueño de su corazón, el Señor Jesucristo. Y por eso él decía eso con autoridad. Ya no mando yo ni ordeno, sino Cristo en mí, ordenando y haciendo lo que yo tengo que hacer. Y eso es lo que debemos hacer nosotros como seguidores del Señor. Entonces, ¿la obediencia qué significa? Sumisión, sujeción, dependencia, cumplimiento y observancia. Eso es lo que es una persona obediente, en la obediencia de Cristo. Y vamos a tener unos ejemplos aquí, por ejemplo, José y María. José y María eran obedientes. En Lucas 2:39 habla de eso. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea y a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Mire que estamos hablando de algo importante, de la obediencia. Ellos obedecían a la palabra. Y su hijo, que era también, estaba ahí con ellos, les obedecía. Y él iba creciendo en sabiduría. Si nosotros somos obedientes a Cristo y obedecemos, nuestros hijos también lo harán. Nuestros hijos también seguirán, porque nos está viendo ese ejemplo a nosotros. Ese ejemplo de que hacemos las cosas bien, no mentimos, no hacemos nada que no le agrade al Señor. Y ellos van mirando, porque los niños van observando y son como una esponja que todo lo bueno o lo malo de uno lo ven y lo hacen. Entonces vemos que María y José dan un ejemplo de cómo nosotros debemos ser de la obediencia. Pablo es otro. En Hechos 26:19 habla también de algo. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Aunque estaba delante del rey Agripa, que los judíos lo habían condenado y lo tenían preso porque decían que estaba vociferando y estaba en la secta de Jesús. Él decía, no, yo no fui desobediente, yo fui obediente, y habla muy claro de la visión celestial. Él no se rebeldizó, él no se... Y eso tenemos que tenerlo como nosotros como ejemplo. La obediencia va por encima aún de las autoridades, cuando las autoridades tratan de acallar lo que nosotros estamos diciendo. Y mire lo que dice en Hebreos 5:8, y este habla de Cristo. Es el mayor ejemplo que usted y yo tenemos, Cristo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si nosotros miramos, en Romanos dice que por el Adán, que vino con el primer Adán, pecó porque fue desobediente. Pero el segundo Adán que vino, que fue Cristo, nos salvó porque fue obediente. Ahí están las dos características importantes del pasado y el presente. Adán no obedece, Cristo obedece. Hoy nosotros no podemos seguir el ejemplo de Adán. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo en la obediencia, porque en la obediencia está la bendición. En la obediencia es que nosotros recibimos del Señor las cosas que Él nos quiere dar. Pero muchas veces queremos pedirle a Dios, pero no somos obedientes. Somos hijos desobedientes. Y los hijos desobedientes no reciben nada. Son rebeldes, contumaces, no recibimos nada. Y por eso muchas veces pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y nada, que no llega nada. Pues si somos desobedientes, hermano. Y desobedecemos hasta en congregarnos, en estar yendo a la iglesia, en orar en la mañana, en hacer el devocional, tantas cosas que Dios nos manda a nosotros a que hagamos. Mentimos, hacemos otras cosas. Entonces, ahí estamos siendo desobedientes al Señor. Y la desobediencia es pecado. Para que ustedes vayan a entender, la desobediencia es pecado. Y como pecado, trae consecuencias a nuestra vida. Bien, entonces vimos ahí la obediencia. Ahora vemos sumisión. Sumisión es someterse. Hoy en día, pocos se quieren someter a las autoridades. Porque ni las esposas
se quieren someter a los esposos. Y mire lo que dice la sumisión es a la voluntad de Dios, porque nosotros tenemos que someternos a la voluntad divina, a la voluntad del Dios eterno, que es lo bueno. Y dice acatamiento, sometimiento, subordinación, rendimiento, respeto y humillación. Cuando hablamos de humillación a las personas, como así, yo no me tengo por qué humillar a nadie. La humillación no es humillarse y que el otro no, la humillación es reconocer nuestro pecado, reconocer que fallamos, reconocer ante Cristo que Él es el santo y yo soy pecador, para que entonces Él nos perdone. Pero no nos queremos humillar, somos orgullosos, somos prepotentes, nos creemos dioses y por eso vivimos las consecuencias de esa desobediencia, porque la desobediencia, como lo acabé de decir, es pecado ante el Señor. Bien, miremos entonces algo aquí sobre la sumisión, o el acatamiento, el sometimiento. En Mateo 6:10, Mateo 6:10. Y mire lo que dice aquí, algo maravilloso. Y eso está en la oración que Jesús les enseñó a sus discípulos, el Padre Nuestro. Hay una parte que dice esa: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La pregunta es, ¿queremos esa voluntad de Dios como la que Él hace en los cielos también se haga aquí en la tierra? La estamos haciendo, viviendo. Por eso el Señor dijo muy claro y le dijo en Mateo, habla: apartados de mí, hacedores de maldad, porque no han hecho la voluntad de mi Padre. Porque nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es la que está en los cielos. Por eso dice acá: venga tu reino. El reino descendió, ya está acá. Ya el reino está aquí en la tierra. Es la iglesia, que es el reino de Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, este reino que estamos viviendo en la iglesia, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios principal es someternos a su palabra. Pero hoy en día vemos una cantidad de cosas que han sacado, de doctrinas de hombre, que sacan diferentes a la doctrina de Cristo y hacen en las iglesias. Yo vemos una cantidad que han sacado y vemos de eso salen una cantidad de iglesias, las que usan la bata larga, las que no se pueden predicar si no es con los hombres con pantalón, pantalón de tela, con su corbata, y su saco, o si no puede predicar, no puede, una cantidad de cosas horribles, donde porque cuando Cristo y sé cada día que aquel que agrada a Él y que le gusta, el mismo Señor en el corazón le va trayendo a uno lo que debe hacer y lo que debe alejar y empezar a vivir una vida en santidad. Entonces, muchas veces nosotros pensamos como piensa el enemigo. El enemigo es de afuera hacia adentro, nos muestra todos los ojos para que veamos y se ve bonito, pero nos va a llevar a donde no debe llevarnos. Pero por eso Cristo quiere estar en tu corazón, porque Él nos muestra la condición tuya, pecadora y mía, en el corazón, y nos empieza a purificar y a santificar cada día más, para poder llegar a esa santidad y a ese varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces, el reino se ha acercado. ¿Estamos haciendo la voluntad en el reino de Dios o la voluntad del hombre? ¿O la voluntad del pastor, de la iglesia, de la doctrina que nos quieren imponer hoy, no la doctrina de Cristo? Entonces, ojo con eso, porque por eso el Señor le decía a esas personas: apartados de mí, porque no hacen la voluntad de mi Padre. Si no hacemos la voluntad del Padre, Cristo muy seguramente nos puede decir cuando venga: apartados de mí, hacedores de maldad. Y en este pasaje no está hablando de ovejitas que acaban de llegar, de siervos que llevan 15 días. Está hablando de ministros que llevaban tiempo ministrando, tiempos que conocían, entre comillas, al Señor. Por eso el Señor dice: no todo el que me diga Señor, Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos. Porque hay que hacer la voluntad del Padre. Y eso se llama sumisión. Someternos, humillarnos ante el Señor. Y mire lo que dice Romanos 6:13. Romanos 6:13 dice algo muy bueno también. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Y aquí quiero que entiendan algo, porque muchas personas dicen, se ponen sus ropas, sus cosas, y dicen, no, es que yo la santidad la llevo por dentro, pero la santidad está por dentro y eso es una realidad, pero se manifiesta a través de nuestros miembros. Y por eso el Señor está hablando aquí, y está diciendo claro, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Porque si usted dice que está en Cristo y vive en Cristo, pero es chismoso, usted está presentando sus miembros, que en este momento es la lengua, a hacer lo que no debe hacer. Entonces, no podemos, muchos se escudan de su pecado y dicen, no, es que mi santidad está por dentro. Mi santidad es adentro. Si yo tengo a Cristo, entonces ya estoy santo. No. Si estás santo y Cristo está dentro de ti, tienes que mostrarlo y manifestarlo. Pero si no lo muestras, entonces seguramente no está el Señor. ¿A cuál Señor estás adorando? Tú lo sabes. Pero no estás adorando a Cristo. Entonces aquí lo dice en Romanos 6:13. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Sino, ¿cómo lo hemos presentado? Si no presentad vosotros mismos, ¿cómo? Sino vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. ¿Por qué está hablando aquí vivos entre los muertos? Y dirán, pero ¿cómo así? Sí, porque los que están en Cristo están vivos porque conocen a Dios y tienen vida eterna. Pero los que están en el mundo están muertos porque espiritualmente no tienen vida eterna, sino condenación eterna. Por eso es que hay que predicar el Evangelio a aquellos que están muertos para que nazcan y entren a ser parte del reino, como nuevas criaturas que han nacido y ahora son vivos, porque los vivos son los que adoran a Dios. Los muertos no adoran a Dios, son los vivos. Entonces mire lo que dice acá, y dice, vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Ahí va usted presente. Si usted va a ir a una parte a presentar un culto y va con minifalda, la mujer, y con blusa descotada, mi hermano, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Porque está hablando de los miembros. Y usted está presentando a Cristo. Está mostrando al Señor. Y la palabra dice, pero que nosotros, los varones, debemos de tener pudor. Mira, hay una cosa tan sencilla, y lo digo por mi experiencia. Yo andaba en mi casa en pantaloneta y sin camisilla, y eso para mí era normal, pero el Señor me reprendió. Y yo en mi casa ahora no ando con mi camisilla. Y entonces, es que hace mucho calor, que haga calor, pero es que yo le agrado a Cristo, y nosotros debemos agradarles a Cristo. Entonces, eso es un sacrificio que estoy haciendo para Cristo. ¿Por qué? Porque la carne siempre va a estar queriendo hacer lo que quiera, pero tiene que someterse y sujetarse a Cristo. Y cuando tengo a Cristo en mi corazón, esta carne se sujeta, porque Él me da dominio propio. Pero entonces, muchos se encuentran, inclusive todavía cristianos, en la casa, en pantalonetas, sin chancletas y sin camisa, andando. Y llega la visita y ni se colocan una camisa, siguen andando así. Eso es no tener pudor. Eso es no tener pudor. Entonces, ahí, cuando tenemos a Cristo con nuestros miembros, mostramos aquello que Cristo ha cambiado en nuestra vida. Porque así hacíamos antes cuando no éramos cristianos y seguimos haciendo, entonces no ha habido ningún cambio, hermano. ¿Qué has cambiado? Nada. No has cambiado nada. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Entonces, ahí vemos nosotros esa parte de sumisión.
de humildad, de humillación, de sometimiento. No nos queremos someter a Dios, porque el mismo Señor dijo en Génesis, y también Cristo lo dijo, ustedes se creen dioses, pero no son dioses. Y cuando se creen dioses, no quieren someterse a nadie, ustedes son los que mandan, y ustedes son los que dicen, y así andan. Eso no es de Dios. Si tú tienes a Cristo, ya tú perteneces a Cristo, y vives para Cristo, y obedeces a Cristo, aunque no quieras hacerlo, porque la carne se va a sublevar. La palabra mismo dice, el espíritu de la verdad está listo, pero la carne es débil y siempre va a querer hacer lo que quiere. Bien, hablamos acá donde nos muestra la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es esa voluntad que hoy nos muestra a nosotros y nos habla? Dice en Mateo 12:50. Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esto es tremendo, hermano, porque esto no se practica ni se dice en las iglesias. Pero tengo que decirle algo con mucha pena o dolor, como lo quiera mirar. Pero en la palabra dice que si usted no se somete al Padre, usted no es hermano de Cristo. Muchos dicen, el que se lavó con la sangre de Cristo, ese es mi hermano. Pero aquí hay un requisito que dice, si usted no está en la voluntad del Padre, entonces usted no es ni mi hermano, ni mi hermana, ni mi madre, usted no es nada. Porque el Hijo está siempre pendiente de que hagamos la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre está en la Biblia, y es la palabra, son los mandamientos, son todo lo que nos dice que no hagamos. Pero muchas veces no lo hacemos. Y pensamos que estar en Cristo es ir a la iglesia, congregarnos, pero no le hablamos al hermano, peleamos con él, murmuramos del hermano. No estás haciendo la voluntad del Padre, hermano. Y si usted no hace la voluntad del Padre, usted y yo no somos hermanos de Cristo. Otra parte dice Efesios 6:6, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Otra vez, hay muchas personas que agradan al ojo. Entonces empiezan a hacer obras. Y las obras no solamente son de llevar comida, o de apoyar, o ropa, o de estar pendiente, de visitar, no. También las obras son las que tienen los dones, los ministerios, que entonces en esos ministerios hacen milagros, oran por las personas, son sanadas, muchas personas se convierten por la palabra, entonces hacen obras. Y piensan que con esas obras, porque se las atribuyen a ellos, ya tienen el cielo ganado. Y por eso el Señor le dijo también a ellos, hay una palabra también en Mateo que dice, apartados de mí, hacedores de maldad, al juego eterno. Y ellos dicen, pero ¿por qué, Señor? Si nosotros hacíamos, Señor, orábamos, sanábamos a los enfermos, y empezaron a sacar todas las obras que hacían. Pero es que esas obras no las hacían para Cristo, las hacían para ellos, y pensaban que estaban haciendo las cosas, y eso es lo que dice aquí, sirviendo al ojo, para que lo vieran. ¿Y sabe qué les contestó el Señor? Apartados de mí, no los conozco. Y estaban en la iglesia, vivían en la iglesia, los cultos, y Cristo no los conocía. No sabían, no lo tenían, no lo determinaba. ¿Por qué? Porque estaban haciendo cosas para agradarle a la gente. Agradarle a la gente. Y yo tengo que agradar es a Cristo. A Cristo. Porque Él es mi Salvador. Él fue el que murió por mí. Y por eso aquí en Efesios dice clarito este punto. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hoy en día no quieren predicar la verdadera palabra y hablan de prosperidad. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios te ama y te acepta como eres. Ven para acá. No, hermano. Hay que predicar el verdadero evangelio de Jesucristo, que nos muestra nuestra condición y nos muestra la salvación para que cambiemos. Si no, nunca vamos a cambiar, hermano.
Por eso es que la palabra es el espejo que nos muestra nuestra condición. Si no predicamos la palabra que nos va a decir cómo estamos delante del Señor, porque ni no la quieren leer en la casa, pues toca enseñárselas cuando van a la iglesia. Entonces, si el ratico ese de hora y media que está en la iglesia no hablamos, sino te va a ir bien, todo va a salir bien, a partir de ahora no tendrás enfermedad, vas a conseguir trabajo y todo, y no le mostramos la condición que es para que se arrepiente y su alma se vaya al cielo, entonces ¿cómo hacemos? Pero hoy en día a los pastores no les agrada eso. Y a los que predicamos así, no nos quieren ver en las iglesias. Santiago 4:15. Mire lo que dice en Santiago 4:15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Todo lo que nosotros hagamos, si la voluntad de Dios lo permite. Bueno, mañana vamos para la playa a bañarnos. Si la voluntad de Dios lo permite, si Él quiere, si no, no vamos. Porque el que manda es Cristo, hermano. ¿Cuántos han salido y no han regresado? Tenemos que siempre poner a Cristo en primer lugar, aun cuando vamos a hacer algo. Vamos a hacer este negocio, primero oremos al Señor si Él quiere, si no, no lo hacemos. Entonces, esta es la voluntad de Dios, la estamos haciendo, y hay muchas más, pero esa voluntad se adquiere cuando yo leo la palabra. Cuando yo leo la palabra. Ahora viene una, resignación en la prueba. ¿Cuántos cuando tienen pruebas se resignan y le oran al Dios y reciben esa prueba con resignación? O reniegan, o empiezan a hablar cosas, o se apartan de la iglesia, ya no voy más, tanto tiempo en la iglesia y nada, vive, va con prueba y va yéndome mal, enfermedad, no, yo me voy de aquí. Estaba mejor en el mundo que no me enfermaba y se van para el mundo. Pero aquí dice muy claro resignación, dice en 1 Samuel 3:18, vamos a mirar qué dice, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Estamos hablando del sacerdote Elí. El sacerdote Elí nombró a sus hijos como sacerdotes, pero yo no tenía ese ministerio, y los colocó de sacerdotes en el altar para que llevaran las ofrendas y los hicieran los sacrificios. Ellos abusaban de eso, porque se cogían las mejores carnes del sacrificio, se la comían para ellos, abusaban de las mujeres, abusaban de tantas cosas que hicieron, y Dios no le agradó eso en el altar, de ver todo lo que hacían estos varones. Y entonces el Señor le habla a Samuel y le dice, ve y dile a Elías. ¿Y qué dijo Elías? Hombre, ¿cómo así que el Señor no? Se sometió. ¿Y qué dijo Elías? Sabía que él estaba haciendo cosas malas, y lo que Elí contestó fue fácil. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Someterse a la justicia de Dios. Una de las personas en la Biblia que más se sometía y vivía en la justicia de Dios era el rey David. En la ley para él decía que era dulce, más dulce que la miel. Le agradaba la ley, se gozaba en ella, pero nosotros no nos gozamos en ella. No la queremos leer, nos es fuerte, no nos agrada. ¿Pero por qué? Porque la carne no le agrada la palabra, porque va en contra de la palabra, la carne. Entonces, como la carne no gusta de la palabra porque le va a decir lo que está haciendo malo, entonces no les gusta y no la leen por eso. No leen la palabra por eso. Entonces, miren, y otra que es muy buena, Juan 18:11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesús en aquel tiempo que estaba aquí en la tierra iba a ser entregado por Judas Iscariote y estaba en el monte orando con sus discípulos cuando ya llegó el momento de mi entrega y salió. Y cuando llegó Judas y lo besó, entonces lo agarraron preso y Pedro, como siempre de osado, sacó la espada y le cortó la oreja al siervo de los sacerdotes. Y el Señor le dijo, ¿acaso no voy a hacer yo lo que el Padre me mandó?
Si esa es la voluntad, yo la hago. Se sometió a esa voluntad, a vivir ese sacrificio, a morir. ¿Cuántos estamos dispuestos nosotros también a morir nosotros? Pero cuando le hablo morir no es físico, sino a morir a los deseos, a morir a la carne, a morir a todo aquello que nos aparta del Señor, a los deleites, a las pasiones, al chisme, a la brujería, a la hechicería, a todas estas cosas que nos apartan. Eso es morir a la carne. Cristo nos está llamando a que nosotros tenemos que morir a todo eso. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Y por eso habla de eso. Entonces, ellos se resignaban y decían, ok, y Cristo es nuestro mayor ejemplo. Porque Él dijo, no he de beber la copa, no he de hacer lo que el Señor me mandó, mi Padre me mandó. ¿Y cuántos dicen que aman al Señor? ¿Cuántos de nosotros decimos, amamos a Cristo? Pero cuando nos toca obedecer o resignarnos cuando nos viene una disciplina del Señor, no nos gusta. Y muchas veces hasta discutimos, no queremos saber nada, nos alejamos, cogemos rabia. ¿Por qué? Si cuando el Señor nos disciplina es porque es algo que estamos haciendo malo, o nos quiere llevar a un lugar más alto, o nos está preparando, o nos está formando nuestro carácter, tantas obras que puede hacer el Señor en nosotros, no solamente es pecado. Pero nosotros no queremos someternos a su voluntad, y no queremos resignarnos. Otra es Hechos 21:14, y dice, y como le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Pablo estaba reunido y vinieron dos varones, o creo que mujeres que eran profetisas, y le dijeron, tomaron un cinto y le dijeron a ese cinto, el dueño de este cinto en Jerusalén va a padecer, va a sufrir, y era Pablo. Entonces los hermanos que estaban alrededor vinieron a apoyarlo y decirle, no vayas por allá, mira que vas a sufrir en Jerusalén, quédate aquí con nosotros. Pero Pablo dijo, no, yo voy a hacer lo que Dios me manda. Él sabía que en Jerusalén lo iban a capturar, él sabía que en Jerusalén lo iban a llevar a donde los tribunales, a juzgarlo, sus mismos hermanos en Cristo, judíos. Pero él fue, no se echó para atrás. Entonces ahí vemos nosotros cuando nos sometemos a Dios y cuando recibimos las cosas con resignación de Cristo. De Cristo, amén. Bien, ahora vemos el peregrinaje. Por eso este título que le coloqué hoy, somos testigos de Cristo cuando somos obedientes, sumisos a la voluntad de Dios. Realmente así sí somos testigos de Cristo. Mientras tanto no. Somos testigos de Cristo cuando somos obedientes, sumisos a la voluntad de Dios. Bien. Entonces ahora vamos a mirar lo que es el peregrinaje. Y ese peregrinaje habla de la estadía en esta tierra. Ser peregrino es que está hoy aquí, mañana está en otro lado y en otro lado, pero no tiene un lugarcito y cualquier momento se va y se perdió y no vuelve más. Eso somos nosotros aquí en esta tierra, peregrinos. Y mire lo que dice en Hebreos 11:13. 11:13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros, peregrinos sobre la tierra. Mi hermano, usted aquí si realmente ama a Cristo, no puede amar al mundo. Si usted realmente se entregó a Cristo y vive para Cristo, el mundo murió para usted. Porque usted es peregrino, usted es extranjero, usted está de paso, su nave de paso. ¿Por qué? Porque su lugar donde Cristo lo llamó, que es el reino de los cielos, que está aquí en la tierra en la iglesia, termina en el cielo, que es la patria celestial de nosotros.
Hay hermanos que dicen estar en el reino, pero quieren estar en el mundo, disfrutando de los deleites del mundo. No podemos estar en esa condición. No podemos estar. Mire lo que dice Hebreos 13:14. Hebreos 13:14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Eso es algo importante, que nosotros como cristianos, aquí no tenemos nada. Aquí no hay nada para nosotros. Nosotros esperamos la que ha de venir, que es la que Dios nos prometió, la nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva, donde vamos a estar viviendo toda una eternidad con el Padre, Cristo y el Espíritu Santo. Ahí, esa es nuestra tierra, hermano. Por eso en Hebreos dice claro, y lo vuelvo a repetir en Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Entonces, todas estas cositas nos llenan a nosotros de conocer cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que te enamores y quieras vivir en la tierra y coger riquezas y andar, no. La voluntad de Dios es que te prepares, porque aquí no hay nada. Tu ciudad es la que está por venir. Mire otra que dice acá, que también es buena el peregrinaje. En Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Mire lo que dice Pedro. Pedro le está hablando a los hermanos, pero no le dice compañeros, no le dice compatriotas, amigos, no, le está hablando como extranjeros, porque somos extranjeros aquí. Ya nosotros no pertenecemos a este mundo. Si usted todavía cree pertenecer a este mundo, entonces usted no está en el reino. Usted está en el mundo de las tinieblas, todavía no pertenece al reino. Hay que tener muy bien en claro eso. Por eso dice acá, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, Pedro hablándole. Dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Dónde están los deseos carnales? En el mundo. Las pasiones, los deseos carnales en el mundo. Y Pedro le estaba diciendo, amados, y le dice, yo ruego como extranjero y peregrinos. No somos de este mundo. Por lo tanto, no nos corresponde nada de este mundo. Y si queremos hacer todas las cosas de este mundo, como son, habla aquí, los deseos carnales, pasiones juveniles y todo aquello, y él dice, no, apártense de eso, porque ya ustedes no son de este mundo. Ya ustedes son del reino de los cielos, que ha descendido y está aquí con nosotros. Mi amado hermano, oyente, televidente, que me está escuchando, es tiempo de que nosotros nos despertemos de este letargo que nos tiene el enemigo y vivamos la realidad. Cristo está pronto a regresar. La venida del Señor no tarda. Y Él dice, ¿verdad?, que Él no la retarda, sino que Él está reteniéndola para que muchos se arrepientan y se salven. Mi amado hermano, si no ha venido ya Cristo, es porque está esperando que tú te arrepientas, que tú reconozcas que necesitas a Cristo y que sin Él no eres nadie. Porque aunque muchos pueden tener muchas riquezas, de eso no te va a salvar nadie. Porque las riquezas y todo lo que este mundo es efímero. Esto pasa, pero la palabra del Señor no pasa. Y esta palabra que hoy, Señor, el Señor le está diciendo a través de mí, y le está hablando, no pasará de su vida, y se cumplirá tal y como está escrita. Entonces, ahora vamos a la vida breve. Vamos a mirar, porque estamos hablando de muchas cositas buenas. Vida breve. Hay gente que quiere vivir toda una eternidad, pero nuestra vida es breve. Y miremos, como una sombra, nuestra vida es como una sombra. Y miremos Primera de Crónicas 29:15. ¿Qué dice el Señor ahí? Primera de Crónicas 29:15. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti.
como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Por eso, hermano, mientras estemos vivos, ahí tenemos oportunidad, hay esperanza de salvación, pero muertos ya no. Es la hora de buscar de Cristo, es la hora de reconciliarnos con Cristo. Él nos ama, y es una realidad, pero no nos ama en la condición que estamos. Tenemos que ir a Él y humillarnos y reconocer a Él, como dijo el hijo pródigo. El hijo pródigo estaba perdido en los delitos y pecados, en las fiestas paganas, tomando, bebiendo con mujeres, se le acabó el dinero y pudo reconocer, y dice que me levantaré. Cuando dice levantar, no es que estaba sentado, se va a levantar de la condición que estaba sumido él en el pecado, y se va a levantar y decía, me voy a levantar y voy a ir donde mi padre y digo, he pecado contra ti y contra el cielo. Eso tenemos que hacer nosotros, levantarnos de esta condición que tenemos de cautividad del enemigo, de todas las cosas que nos ofrece el enemigo, que creen que son buenas porque nos las muestra por los ojos, pero que nos llevan a la perdición. Y levantarnos es decir, dejar todo aquello y ir ante Cristo y decir, Padre, Cristo, he pecado contra ti y contra el cielo, reconozco mi error, te pido, Señor, que me ayudes, porque tú eres el santo, el único que tiene esperanza de vida. En Él es Cristo, no hay nadie más. No hay nadie más. Entonces mire otro que dice acá, de corto término, de cortico término. Dice en Salmos 39:5, he aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Todo lo que vivimos en esta tierra es vanidad de vanidades. Nuestro tiempo es cortico. Aprovecha el tiempo, porque mientras hay vida, hay esperanza. Y hay oportunidad de irnos con Cristo. Pero cuando fallecemos ya no vale nada. Pueden hacer todas las misas y oraciones y lo que sea, pero si no murió con Cristo, ya no hay lugar de que te saque del lugar donde ya fuiste y te envió Cristo. Porque el que condena es Cristo y el que salva es Cristo. Es tiempo de que nos unamos a Cristo, busquemos del Señor y caminemos en la obediencia en Cristo Jesús. Y mire otra que habla aquí muy bueno también. Isaías, como la tela de un tejedor. Como la tela de un tejedor. Dice así Isaías 38:12, dice, mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor, como tejedor corte mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirá entre el día y la noche. Isaías está hablando de algo de realidad. Él nos va a cortar de esta vida, como el tejedor corta la tela, así nos va a cortar. Y nos puede cortar con enfermedades. Y aquí lo dice la palabra. Léanlo en su Biblia. Todo lo que le estoy diciendo, anótenlo. Y después lo verifiquen en su casa para ver, este hermano está diciendo verdad o mentira. Pero aquí dice muy clarito, y lo dice claro, mi morada ha sido movida y traspasada de mí. Como tienda de pastor. Las tiendas de los pastores la movían para acá, la movían para allá y allá. Y luego dice, como tejedor corté mi vida. Me cortará con la enfermedad. Me consumirá entre el día y la noche. Porque ¿quién es el dueño de la vida de nosotros? Cristo. ¿Quién es el que puede tenerla en vida nuestra vida o la quita? Cristo. Cristo, hermano. Y para la última, como nieblina que se desvanece. Santiago 4:14, y dice algo muy bueno. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es nuestra vida, hermano. Nuestra vida es como una neblina. Hoy estamos vivos y mañana no sabemos dónde estamos. Mi hermano, mientras esté vivo, luche por la salvación.
Pero la lucha no es contra Cristo, sino contra usted mismo para dejar los pecados y arrepentirse y buscar del Señor, porque ese es el que nos tiene a nosotros la salvación eterna. No hay otro, hermano. Cristo vino a esta tierra, murió por nosotros, resucitó y está en los cielos, sentado a la diestra, intercediendo por nosotros, y en Él hay salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta que está abierta, angosta, pero está abierta para todos los que quieran entrar. No permita que esa puerta se cierre, porque después de que se cierre la puerta, puedes tocarla, tumbarla, pero no puedes entrar ya al reino de los cielos. Es ahora que podemos tener esa oportunidad, y Él tiene los brazos abiertos para recibirnos, pero cuando nos vamos humillados, en sumisión, en obediencia y sometiéndonos a Él, siempre para que la gloria de Cristo prevalezca. Vamos a saludar a nuestros hermanos oyentes que hoy están con nosotros, y vamos a saludarlos: Casandra Tejada, Lourdes Moreno, el pastor Marco Tulio Brujés, Melissa Suárez, José Carrillo, Alejandra Gómez, Sebastián Parra, Mateo Reyes, Andrés Pacheco, Alex Carmona, Yair Torregrosa, Neida Núñez, Juan Padilla, Carlos Sánchez, John Junior Gámez, Pedro Martínez, Caterine Peñaranda, Laura López, Francisco Alvarado, Magali Bedoya y el pastor Víctor Pachón.